Saludos estudiantes del curso virtual de Cálculo Integral. Mi nombre es Edson Daniel Benítez Rodríguez, tutor de la Escuela de Ciencias Básicas del SEAD de Ibagué, y en esta ocasión realizo un tutorial para dar explicación por medio de la solución de un ejercicio del método de discos o rebanadas, el cual se utiliza para calcular el volumen que se genera al hacer girar una superficie, o más conocido con el nombre de volumen de superficies de revolución, que corresponde al capítulo 8 del módulo de cálculo integral. Pues bien, el ejercicio dice lo siguiente: determina el volumen del sólido de revolución que se obtiene de girar alrededor del eje X, la región limitada por las curvas y igual a x a la 2 más 1, y igual a 0 y x igual a 2. Debemos entonces en una primera instancia determinar cuál es la región del plano cartesiano para definir exactamente cuál es el sólido de revolución que se genera. Esa región del espacio viene definida por la intersección de las tres curvas antes mencionadas. ¿Por qué es importante y necesario graficar la región del plano cartesiano antes de aplicar el método? Pues simplemente porque dependiendo del tipo de gráfica que yo obtengo, así, de esa manera, voy a poder determinar con certeza si el método de discos es aplicable o no lo es, o si tal vez existe otro método más sencillo que me permita igualmente calcular el volumen de la superficie de revolución. Para hacer la gráfica de esa región vamos a hacer uso de un software libre, se llama GeoGebra, me imagino que todos ustedes lo conocen. Y entonces pues empecemos con la graficación. Bueno, tenemos entonces la presentación del GeoGebra y vamos a empezar por la graficación de la primera función o primera curva. En este caso esa primera curva es y igual a x a la 2 más 1. Inmediatamente el programa me genera la gráfica, que en este caso pues es una parábola. Bien, sigamos con la segunda curva, que en este caso es y igual a 0. Ya el programa me la graficó. Tal vez no se aprecia muy bien por el hecho de que esa curva está exactamente sobrepuesta sobre el eje horizontal, pero ya está graficada. Y finalizamos con la gráfica de la recta x igual a 2, que es una línea recta paralela al eje vertical, que pasa exactamente por el punto x igual a 2. Listo, ahí está. Vamos a manejar algunas propiedades de las curvas para poder diferenciarlas bien. Empecemos por la parábola. Por ejemplo, cambiémosle el color azul, el estilo, por ejemplo, que el trazo sea más grueso. Pasemos a la siguiente, que es la recta y igual a 0 con el rótulo, en este caso de la A, e igualmente que sea más gruesa. Coloquémosle un color para poderla diferenciar del eje horizontal, en este caso un verde. Y finalizamos con la recta paralela al eje vertical, x igual a 2, vamos a dejarla de color rojo y también vamos a hacer que sea un poco más grueso. Listo. De esa manera pues ya se ve la diferencia entre las tres curvas y se puede definir exactamente cuál es la región del espacio que me va a definir mi sólido de revolución. En este caso pues es la región definida entre los puntos 0,0, 0,1, 2,0 y la intersección de la curva 1 y de la curva 3, es decir, y igual a x a la 2 más 1 y x igual a 2. Acá se puede apreciar que esa intersección es el punto 2,5, pero si queremos ser más precisos podemos hacer también uso del programa, la función intersección. En este caso vamos a mirar la intersección entre dos objetos. Los dos objetos son en este caso el objeto rotulado con la letra C y el objeto rotulado con la letra B, que corresponden a las curvas 1 y 3.
Entonces tenemos que es B, primer rótulo, y segundo rótulo, C. Y le doy Enter. Entonces me marca el punto A. Ese punto A, pues sus coordenadas son 2,5, como dijimos en un principio. Bien, ya tenemos claro cuál es la región del espacio, que al hacerla girar alrededor del eje X me va a generar un sólido de revolución. Volvamos a la presentación para continuar con el desarrollo del ejercicio. Pues bien, al hacer algunos arreglos y representar únicamente esa región que me interesa, obtengo esta gráfica que vemos ahí en esta transparencia. Esta región en color gris es la región que vamos a girar alrededor del eje X, en este caso alrededor de este segmento de color verde, para mirar qué tipo de sólido se me genera. Entonces, al realizar ese ejercicio obtenemos la siguiente gráfica. Esa es el sólido de revolución que se me genera al hacer girar esa región. Pues bien, vamos a, antes de dar solución al ejercicio, recordar algunos conceptos básicos de lo que es el método de discos o rebanadas. Bien, tenemos nuestro sólido de revolución. Vamos a recordar la gráfica o la representación en el plano cartesiano, que es esta, en la cual se está representando también un disco de los muchos que se pueden formar. Al hacer los cortes transversales, lo que obtenemos son varios discos de radio R1, R2, R3, hasta un último disco de radio R sub n. Pues bien, esos discos pues tienen la forma o la estructura del cilindro circular recto, cuyo volumen equivale a calcular el área de la base, que es un círculo. Es una fórmula conocida, en este caso recordemos que es pi por r al cuadrado, por la altura. La altura en este caso pues es el espesor, que lo vamos a representar con la expresión delta de x sub i, donde el método me exige que ese delta de x sub i tiene que ser exactamente el mismo para todos y cada uno de los discos que se forman. Entonces yo calculo el volumen de cada uno de esos discos y después sumo todos esos volúmenes, y lo que consigo es calcular el volumen total del sólido de revolución. Pues bien, yo quiero, o el método me exige, que este espesor voy a hacerlo supremamente pequeño, es decir, que tienda a ser cero. ¿Y cómo se logra eso? Pues por medio de infinitos cortes, que es la siguiente expresión. Entonces yo voy a mirar el valor límite de este espesor que tienda a cero. Entonces lo que yo tengo en este caso, pues esta expresión de la sumatoria de cuando el delta x sub i tiende a cero, no es más que calcular la integral. Entonces en este caso pues el sólido de revolución, al hacer las rebanadas, me permite o me muestra que efectivamente con esa figura sí podemos aplicar el método de discos o de rebanadas. Pues bien, acá en esta transparencia está en forma general, de pronto una manera más técnica de lo que es el método, pero pues vamos a proseguir con el desarrollo del ejercicio. Bueno, bien, en la expresión anterior pues entonces notamos que la integral hablaba de una área que dependía de la variable x por un diferencial de x. En nuestro caso, esa área es un círculo y su radio está determinado por la curva número 1, que en este caso es x a la 2 más 1. Por lo tanto, cuando vamos a calcular el área de nuestro círculo, que depende de la variable x, cuya fórmula en general para cualquier círculo es pi por el radio al cuadrado, estamos hablando de que esa expresión equivale a decir pi por x a la 2 más 1 elevado al cuadrado, pues el radio se reemplaza por la función x a la 2 más 1. Gráficamente se pudo apreciar que los límites de integración o que el sólido de revolución está definido entre los puntos x igual a 0 y x igual a 2. Por lo tanto, nuestra integral para aplicar el método de discos o rebanadas es
la integral definida entre 0 y 2 de el área de la base, que es un círculo, en este caso definido por la expresión pi factor de x a la 2 más 1 elevado a la 2 por el diferencial de x. Bien, ya vamos a empezar con el desarrollo de la integral aplicando las propiedades ya bien conocidas en la primera unidad del curso, las propiedades de las integrales. Bueno, primero que hacemos es desarrollar ese binomio al cuadrado. El desarrollo de ese binomio al cuadrado me genera estos tres términos que son x a la 4 más 2x a la 2 más 1. De la integral se sacó la constante, en este caso esa integral es pi. Ahí se aplicó una propiedad de la integral del múltiplo constante, es posible hacerlo, y proseguimos con el desarrollo. Aplicamos entonces la propiedad de suma y resta de integrales. Tenemos acá la suma de tres términos. Yo puedo separar cada una de esas o cada uno de esos términos en tres integrales diferentes. En este caso se hizo. Para las tres integrales, noten que la constante pi sigue siendo factor común de todas tres. Además, en la integral de la mitad, la constante 2 también se sacó del integrando. Tenemos entonces aquí nuestra primera integral, la integral de una potencia de x a la 4, nuestra segunda integral, la integral de una potencia que es x a la 2, y la integral del diferencial de x. Entonces en las dos primeras recordemos que la propiedad de la integral de una potencia dice que la integral de x a la n es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1, y que la integral de delta de x es x. Aplicando estas reglas de integración obtenemos el siguiente resultado: pi factor de x a la 5 sobre 5 más 2x a la 3 sobre 3 más x entre los valores de 0 y 2. Proseguimos entonces a reemplazar los valores 2 y 0 en cada una de las variables x, es decir, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, al evaluar esas integrales obtenemos estas expresiones al reemplazar por x en primer lugar por 2 y después por 0. Realizando los cálculos elevando a las potencias, tenemos 32 quintos, 16 tercios y 2. 32 quintos lo tenemos de elevar a la 5 la base 2, 16 de elevar a 2 a 3, la base 2 a 3 y multiplicarla por 2, y entonces tenemos este resultado. Realizando los cálculos respectivos, la suma de esas fracciones, obtenemos el siguiente resultado: que el volumen generado de ese sólido de revolución es 13 enteros 11 quinceavos de pi unidades cúbicas, teniendo en cuenta que lo que estamos calculando es un volumen. Pues bien, de esta manera finalizamos la solución del ejercicio. Espero que sirva de ayuda y muchas gracias por la atención prestada.